Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Anaída Aguilar, soy licenciada en fisioterapia y maestra en fisioterapia deportiva. Para mí es un gusto hoy poder compartir con ustedes un poco de la experiencia y las vivencias del día a día en cuanto a pacientes en fisioterapia deportiva y toda esta parte del modelo de intervención oportuno en pacientes exclusivos de fisioterapia deportiva. Bien, pues bienvenidos sean todos y comenzamos. Muy bien, ¿por qué hoy en día es tan importante la intervención oportuna? ¿Y por qué se menciona como oportuna? Ya muchos temas en la actualidad, hoy en día en fisioterapia, se maneja como abordajes oportunos. ¿Pero por qué? Porque ¿será que los pacientes están tardando demasiado en ir a las consultas de fisioterapia? ¿De quién está siendo el problema? Creo que es un problema que a todos nos atañe, siendo profesionales de la salud. Y es algo que les voy a platicar un poco por el campo de, como profesionistas de la salud, tenemos que hacer equipos multidisciplinarios. Y es en eso donde se basa la intervención oportuna en pacientes deportivos. Y bueno, ¿cuál va a ser el objetivo principal? Darles a conocer el modelo de intervención en pacientes deportivos, si bien es cierto que ya se maneja uno a nivel mundial, incluso la APTA maneja uno a nivel Latinoamérica. Es importante darles a conocer qué protocolos o qué otras cuestiones son importantes en la parte del abordaje, del modelo de intervención. Entonces, vamos a empezar, por favor. Bien, ¿cuáles son los objetivos de la fisioterapia deportiva como tal? Va a haber tres. Está la curativa, está la orientadora y está una que para mí es de las más importantes, que es la preventiva. Si bien es cierto que es importante que como fisioterapeutas deportivos saquemos a nuestros deportistas adelante, también va a tener un plus en evitar que estos pacientes que están en nuestras manos lleguen a lesionarse. Entonces, es ahí donde radica también el equipo multidisciplinario que vamos a tener con los entrenadores, saber en qué cargas de entrenamiento está mi deportista. Entonces, la parte curativa es obviamente ya estando en clínica directamente, estando en consultorio directamente, ya tratando una lesión que ya esté instaurada y exclusivamente de toda la parte deportiva. Bien, entonces, ¿cuál es la parte curativa? ¿Cuál es el objetivo que tiene la fisioterapia deportiva? Curativa, es decir, atender de manera exitosa todas las lesiones que van a ocasionar la práctica de algún deporte. ¿Con qué lo vamos a tratar? Con todos los agentes físicos, con todas las técnicas especializadas, con todo el conocimiento que ustedes ya manejan y que conocen durante toda la estancia de la carrera. Bien, entonces, ¿cuál otra es importante? La orientadora. Es decir, yo como fisioterapeuta del deporte necesito conocer a mi deportista, saber qué aptitudes tiene este deportista, saber para qué es bueno, saber cuál es su somatotipo, para también yo poder guiarle en qué deporte sería el ideal para él. Bien, entonces esa es la parte de la orientadora. Hay pacientes que llegan y dicen, es que yo amo correr. Yo sé que amas correr, pero no puedes correr diario tal vez. Hay que tener esta parte de conocimiento de poder guiar a nuestro paciente para que en medida posible disminuir el impacto en articulaciones. Y esto es por darles un ejemplo muy pequeñito de todo lo que se puede ver en el ámbito deportivo. Bien, pero es eso, conocer e identificar las aptitudes físicas de un deportista y potencializarlas. Bien. La preventiva, esa es a mí de las que más me encantan, si bien ya que hay una lesión hay que tratarla, pero lo ideal sería que estos pacientes no llegaran a lesionarse, porque son deportistas, pueden ser recreativos, pueden ser igual deportistas de alto nivel, y entonces el tiempo de entrenamiento, la prevención va a ser pieza clave para el éxito de estos deportistas. Bien, entonces, ¿qué va a ser la preventiva? Evitar cualquier lesión o enfermedad derivada de la actividad física que hace esta persona, que va a ayudar a mantener y mejorar la calidad de vida y incrementar el rendimiento físico de este deportista. Y todo en un campo multidisciplinario, es decir, vamos a trabajar en equipo con médicos del deporte,
con nutriólogos del deporte, con psicólogos del deporte, con entrenadores y el fisioterapeuta del deporte. Si bien la fisioterapia general puede abordar un tema sencillo de fisioterapia deportiva, es importante que este sea especializado para trabajar este tipo de lesiones y trabaje en coordinación con el entrenador para poder poner ejercicios que ayuden a la parte proprioceptiva para evitar las lesiones. Saber las cargas del entrenamiento para también saber en qué momento nosotros como fisioterapeutas podemos actuar para la parte preventiva, es decir, si yo sé que está en un ascenso en su entrenamiento, voy a esperar en que esté en la fase de descenso para yo poder aplicarle tal vez una descarga, trabajar la parte de terapia manual. Bien, entonces, de la parte preventiva podemos intervenir de muchas formas. Bien. Entonces, con el médico del deporte, vamos a hacer alianza con el médico en el deporte, que nos va a ayudar a la parte de diagnóstico, la parte de imagenología, la parte de llegar a un diagnóstico médico y a un diagnóstico funcional, porque en base a eso, aunque también nosotros hagamos la valoración, hagamos la intervención, hagamos la exploración física, el historial clínico, la anamnesis, es importante trabajar en mancuerna. Y esto yo creo que es de los temas que hoy en día cuestan más trabajo, pero yo sé que tal vez no tanto de la parte del fisioterapeuta, porque yo siempre me pongo a la disposición de los médicos, porque yo sé que trabajar en conjunto, trabajar en equipo, por el bien común que va a hacerte nuestro paciente. Entonces es súper importante. Hay otros países, otros estados incluso, que la intervención es inmediata, incluso posquirúrgica, y esto es por la buena comunicación y el conocimiento que tiene el médico o el cirujano o el traumatólogo con el equipo de fisioterapia o el equipo multidisciplinario a pro del paciente. Bien, si es un paciente de alto rendimiento, él ya trae un nivel, ya trae unas adaptaciones fisiológicas a un entrenamiento. Entonces, ¿qué pasa? Muchos médicos les dicen, no, todavía terapia no, un mes después de la cirugía. Tú sabes lo que yo voy a rehabilitar después de un mes de reposo, toda la atrofia que se ocasionó durante ese mes y aparte todas las secuelas de la cirugía. Entonces, en algunos países la intervención es inmediata, es decir, no más de 24 horas. Si el paciente es posquirúrgico de rodilla y el médico manda a que haya ya una bipedestación de este paciente, que se inicie la marcha, que se inicien las cargas, sobre todo en la parte de miembros inferiores, el terapeuta debe estar ahí enseguida de la cirugía. Y esto es completamente la intervención oportuna que se le pueda dar. Es decir, no vamos a permitir un reposo. Esa es la otra actualidad de la fisioterapia deportiva. Antes, ¿qué se creía? Te esguinzaste, te fracturaste, tuviste una lesión, reposa, tienes que dejar el deporte. Hoy en día la nueva evidencia científica dice que no se puede guardar reposo. ¿Por qué? Porque es sistema musculoesquelético y está hecho para la carga. Bien, entonces hay que darle carga, pero sí necesitamos una metodología, necesitamos un ritmo en cuanto a la atención oportuna que le vamos a dar a este paciente. Bien, nutriólogos del deporte. ¿Por qué es importante también hacer mancuerna con los nutriólogos del deporte? Porque hay muchas ocasiones cuando son lesiones deportivas que son por sobreesfuerzo, sobreentrenamiento, sobrecarga muscular, hay deficiencias en la parte nutricional y eso puede estar afectando directamente el rendimiento de mi deportista y la recuperación. Entonces, aunque mi paciente descanse el día que tiene autorizado a la semana, no alcanza a recuperarse su cuerpo. Es por eso que también es importante la ayuda de alguna suplementación. ¿Y quiénes van a ser los expertos? Pues los nutriólogos en el deporte. Entonces, es importante también esa parte porque todo tiene que ver. A un paciente deportivo, como cualquier otra persona, no le tratas la lesión, sino que tratas la persona que está padeciendo la lesión. Y es un todo. Nosotros en la humanidad, nosotros como personas, somos biopsicosociales. Es por eso que no podemos enfocarnos directamente y solo trabajar con una lesión específica si se nos está olvidando todo lo demás que también le repercute para lesionarse este paciente. ¿Okay? Entonces, es por eso que siempre hago mucho hincapié a hacer un equipo multidisciplinario, que el deportista, sea recreativo o de alto rendimiento, esté cubierto en todas sus necesidades.
Bien, la parte de psicología del deporte, no menos importante, al contrario, es tan importante como el médico, como el fisioterapeuta, como el nutriólogo, como el entrenador. ¿Por qué? Toda la parte de manejo de frustraciones, sobre todo cuando están en competencias, cuando están en temporada de entrenamientos, cuando hay una lesión. Cuando hay una lesión hay un duelo, hay una aceptación a la enfermedad. Y es algo que lo tenemos que canalizar con un experto, porque nosotros, zapatero a nuestros zapatos, vamos directamente a tratarle la lesión a este paciente. Bien, luego, la parte del entrenamiento. Eso a veces creo que es de las cosas más complejas, como saber qué entrenamiento o en qué fase del entrenamiento, si están teniendo microciclos, macrociclos, mesociclos, cuánto está durando su temporada, sus cargas, sus días de descanso, sus decesos del entrenamiento. ¿Por qué es importante saberlo como fisioterapeutas? Porque es en el momento en que nosotros podemos intervenir. Si el paciente es sano y no tiene lesiones, tenemos que seguir fundamentando que siga con 0 lesiones. ¿Cómo voy a intervenir? Están técnicas especializadas en fisioterapia deportiva para técnicas de propiocepción, técnicas propioceptivas. Está la parte de entrenamiento, está la parte de masaje, sobre todo la parte de masaje deportivo, precompetitivo, postcompetitivo y masaje deportivo de descarga. Es importante saber, si bien el masaje deportivo tiene los mismos fundamentos del masaje sueco, es importante saber en qué tiempos, en qué momentos podemos intervenir. Entonces, si mi deportista está en ascenso en el entrenamiento y tiene un pico máximo en un microciclo que es de un día y de repente ya empieza a bajar su entrenamiento. Es importante yo tener una retroalimentación tanto con el entrenador como el deportista y preguntar, oye, ¿en qué día es tu día de descarga del entrenamiento o de descenso del entrenamiento, que es como también se conoce? Porque ahí es donde yo te voy a poder trabajar un masaje deportivo de descarga. ¿Para qué? Para evitar un sobreentrenamiento. Bien, entonces es importante el descanso del deportista, es importante la nutrición del deportista, es importante la intervención fisioterapéutica con técnicas manuales para evitar la sobrecarga muscular. Entonces, si se dan cuenta, todo importa, no trabajamos de manera singular. Entonces, haciendo equipo siempre va a ser a pro del paciente. ¿Bien? Entonces, el masaje deportivo de descarga justamente va a servir para eso, para identificar los músculos que a la palpación ya estoy detectando que si los dejo y mi paciente sigue con ese ritmo de entrenamiento, puede que a la siguiente semana ya me llegue ahora sí con una lesión. Y lo pude haber prevenido, detectando, palpando a este deportista, preguntándole sus días de descanso y ponerme en coordinación con el entrenador para saber en qué momento yo puedo trabajar con estos deportistas. Bien, entonces no se olviden, el equipo multidisciplinario es muy importante para el paciente. Y bueno, el modelo de intervención en pacientes deportivos, ya hay uno, yo no he creado nada, todo ya está, la APTA ya lo tiene, la Confederación Mundial también ya lo tiene, pero ¿qué va a ser diferente? ¿Qué va a ser diferente el abordaje en cuanto a la examinación, la evaluación en mi paciente deportivo? Que tenemos que profundizar sobre todo en la parte de la anamnesis, porque si no hay un traumatismo directo o un mecanismo de lesión que me indique cuál es el diagnóstico, porque también en fisioterapia deportiva es una de las especialidades que a veces muchos no les gusta porque vamos en contra de la evolución natural de la enfermedad. Entonces, vamos contra reloj. Bien, entonces dicen, bueno, es que tenemos que respetar los tiempos, pero aquí no tenemos y no podemos respetar los tiempos. Aquí tenemos que sacar al deportista porque tal vez en 2 semanas tiene una competencia. Obviamente que hay de lesiones a lesiones y va a haber lesiones que tal vez sí va a ser imposible que este paciente llegue a la competencia, pero en medida posible es a donde regreso a lo mismo. La prevención es lo más importante. Entonces, el modelo de intervención en fisioterapia lo conoce como la examinación del paciente, la evaluación o exploración física, el diagnóstico, pronóstico, intervención y el resultado que vas a tener. Bien, entonces todo es un diagrama de flujo
que si hay un error desde la examinación, todo va a estar mal. Entonces, lo ideal es que seamos como muy concretos y que profundicemos en la parte del historial clínico. Bien, entonces la parte de la examinación, exploración física, historial clínico, anamnesis. ¿Qué tenemos que profundizar? Como les comentaba, si no hay un mecanismo directo de lesión, es decir, algún traumatismo, entonces tenemos que indagar, tenemos que averiguar qué es lo que está haciendo mi deportista que me está llegando lesionado. Tan burdo y tan simple como preguntar, ¿dónde entrenas? ¿Qué tipo de terreno es el donde entrenas? ¿Es tierra? ¿Es pavimento? ¿O entrenas en una pista de tartán? Es decir, tenemos que profundizar. ¿Qué tipo de calzado utilizas? También es importante. ¿Hace cuánto tiempo no cambias tu calzado deportivo? Entonces, si se dan cuenta, son preguntas muy simples que tal vez pasarían desapercibido en cualquier otra especialidad. Pero en fisioterapia deportiva nos vamos a ir a indagar en qué está haciendo el paciente, porque como no hay algo que me indique que así se lesionó o que se impactó o que tuvo un traumatismo directo, entonces tengo que empezar a sacarle toda la información al paciente para yo poder llegar a un diagnóstico. Si no tengo el diagnóstico certero, o si dudo en mi diagnóstico, o si el diagnóstico está mal, mi tratamiento va a estar mal y mis resultados no van a ser los óptimos. ¿Bien? Entonces, preguntas simples como esas: calzado, ¿hace cuánto lo cambiaste? ¿Dónde entrenas? ¿Cuántas horas estás entrenando? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo el deporte? ¿En qué día de entrenamiento estás? Para también saber yo qué tipo de tratamiento te voy a dar en base a tu entrenamiento. Bien, ¿tienes alguna próxima competencia? ¿Por qué es importante preguntar? Porque vamos en contra del reloj. Bien, entonces, hay que profundizar siempre, por favor, en la anamnesis, que no les dé pena preguntar nada, porque acuérdense que aunque hagamos pruebas específicas, aunque hagamos, obviamente es más fácil si ya el paciente llega con un diagnóstico del médico, pero no nos podemos quedar con ese diagnóstico del médico, tenemos nosotros que hacer una valoración, tener nuestro propio diagnóstico funcional y también tener nuestros diagnósticos diferenciales. Bien, porque hay enfermedades, hay patologías que son muy parecidas y por algo mínimo ya no es ese diagnóstico. Bien, entonces la parte de la evaluación con toda la parte de exploración física, fuerza, rangos de movimientos, reflejos, sensibilidad, pruebas específicas, aunque tengan una sensibilidad tal vez no tan alta, es importante hacer las pruebas específicas para tal vez descartar y poder llegar a un diagnóstico más certero. La parte de imagenología también es importante. Si el paciente no llega o no viene de ver a un médico, también es importante que nosotros como fisioterapeutas sepamos canalizar al médico. Bien, hay que también tener bien en claro cuáles son nuestros objetivos como fisioterapeutas y no querer hacer completamente el trabajo del médico, porque también el intrusismo es algo que no cabe. Bien, la parte de empezar a recetar y recetar no nos compete, entonces necesitamos apoyarnos de un médico. Bien, entonces la parte de imagenología, si tu paciente ya llega con estudios de gabinete, hay que revisarlos porque también hay muchos diagnósticos que los puedes dar clínicos por pura observación, síntomas, pero hay otros que tienes que reforzar o que tienes que confirmar por medio de imagenología. Bien. Entonces ya estuvo la examinación, la evaluación, el diagnóstico. Tenemos que sacar un diagnóstico funcional, ¿bien? Porque es el diagnóstico que a nosotros nos compete 100% y diagnósticos diferenciales. ¿Por qué no podría ser este o por qué tal vez sí puede ser este? Bien, y el pronóstico. La parte del pronóstico yo creo que esa nos la van preguntando casi que van entrando. ¿Cuándo voy a volver a hacer ejercicio? Déjame revisarte primero y ya te puedo dar un pronóstico real. Entonces no puedo dar un pronóstico real si no he explorado, si no he valorado y si no tengo un diagnóstico. También es importante dar un pronóstico. Los pacientes son muy ansiosos y sobre todo los de deportiva, y más si le dices que lo tienes que parar, son más ansiosos todavía. Entonces es importante que les des un pronóstico a corto, mediano y largo plazo. Es decir,
cómo va a ir evolucionando, qué tiene que sentir, cómo lo va a hacer y cuáles son los resultados que va a tener con el tratamiento que tú le vas a dar. Bien, y la parte de la intervención. La parte de la intervención es lo que les comentaba, lo ideal es que llegaran enseguida de la lesión. Pero ¿qué pasa? Necesitamos mucho la parte informativa a los pacientes, a las personas, se necesita fomentar mucho el deporte, pero también fomentar la importancia de atenderse pronto, ¿bien? Porque hay pacientes que llegan 1 mes, 2 meses, 3 meses después, y entonces tal vez una lesión que pudo haber salido en pocas sesiones, tal vez nos prolongamos el tiempo de las sesiones, ¿bien? Y no se trata de estar dándole 5, 10, 15, 20 sesiones, sino que dar tal vez un bloque de 10 sesiones, de 5 sesiones, pero dar un tratamiento específico y dar un tratamiento que realmente sea ideal y personalizado para este paciente. Bien, entonces la ética profesional también es importante abordarla, ¿ok? Luego, ¿qué otra parte de la intervención? Es también la vieja escuela, ¿no? Pero hay que actualizar, porque la vieja escuela decía que 10 sesiones y 10 sesiones diarias. Ya no lo hacemos. ¿Por qué? Porque la evidencia científica dice ahora que no podemos, tenemos que permitir. Nosotros lo que hacemos es tratamos de acelerar los procesos recuperativos del paciente, pero al final de cuentas el cuerpo es el que lo hace todo. Bien, lo que empieza a asimilar el tratamiento para poder empezar a recuperarse. Bien, entonces lo ideal sería que los pacientes llegaran en la etapa 1, máximo 2 de dolor, pero nos están llegando hasta en las etapas 4. Entonces, ¿los resultados de qué van a depender? De que nuestros tratamientos hayan sido ideales y personalizados para ese paciente en base a todo lo que valoramos en nuestra examinación y nuestra evaluación. Bien. Entonces, va a ser la parte de historial clínico, anamnesis, profundizar en la anamnesis. Que no les dé pena preguntar, es importante ahondar porque muchas de las lesiones en fisioterapia deportiva son por un sobreentrenamiento. No hay mecanismo de lesión y al no haber mecanismo de lesión tienes que indagar hasta llegar con qué fue lo que le lesionó. Hay ocasiones, ha habido varias ocasiones, no solo una, que el paciente llega lesionado porque cambió de calzado y el proceso de adaptación para ese nuevo calzado no lo estaba asimilando bien el cuerpo. Entonces, ¿cómo se recuperó? Cambiamos el calzado. Así de simple puede ser. ¿Bien? Entonces, para las lesiones deportivas son 2. Y es por eso que les comentaba, cuando no hay un traumatismo, es por un sobreentrenamiento o algo que está haciendo mal, o tal vez aumentó su carga del entrenamiento, no ha cambiado el calzado, o cambió por un calzado nuevo que no está adaptado a su pisada, o por algunos factores, tanto exógenos como endógenos, que pueden ocasionar a que el paciente se lesione. ¿Cuáles serían los factores endógenos? Pues sería lo nuestro, es decir, lo que ya no es tan fácil modificar. ¿Y qué sería? Pues que yo tenga un diferente tipo de pisada, que yo tenga tal vez obesidad y el deporte el que estoy haciendo genera un mayor impacto en mis articulaciones, que yo haya cambiado bruscamente mi entrenamiento. Si yo estaba corriendo 5 kilómetros y de repente se me antojó correr 10, dobleteé el esfuerzo, más bien dobleteé la capacidad que mi cuerpo tenía para realizar un ejercicio. Entonces, tal vez a mí me gustaba correr en pista de tartán y de repente se me ocurrió escalar una montaña. El cuerpo no está adaptado y cuando empezamos a hacer este tipo de entrenamiento sin la adaptación necesaria o sin el conocimiento, porque realmente también hoy en día se puso de moda toda la parte de carreras, maratones, que realmente la gente empieza a correr sin una metodología y sin un equipo que los soporte para el conocimiento. Entonces, la verdad es que eso nos ha dado mucho trabajo, pero no sería lo ideal que estemos recuperando a la gente, sino que podamos orientarla y guiarla para que a medida posible sea
la menor cantidad de lesiones. Bien, entonces para regresar, lesiones deportivas o van a ser traumáticas, y estas traumáticas pueden desencadenar en una cirugía, y esta es la parte que me ha costado más trabajo, y les voy a ser muy sincera, y si nos está viendo un médico, me ha costado mucho trabajo a veces hacer mancuerna con los médicos porque nos los mandan ya muy tarde. Entonces la recuperación es más lenta, aunque puede ser una recuperación segura, es más lenta. Bien, y en la fisioterapia deportiva, cada día de reposo resta adaptación fisiológica del paciente, aunque el paciente sabemos que sus adaptaciones van a ser muy rápidas nuevamente en cuanto se active, a la diferencia de un paciente sedentario, pues hay que evitarlo. Bien, porque si nada más íbamos a rehabilitar una lesión, puede que tengamos que rehabilitar en cuestión de adaptaciones fisiológicas todo el cuerpo. Bien, y la parte de sobreuso, de igual, el sobreentrenamiento. Entonces, les explicaba que uno eran los factores endógenos y otros son los factores exógenos, ¿vale? Los endógenos son los que difícilmente puedo cambiar, como también un deseje articular, una pierna tal vez más larga que otra. Son cosas que tal vez no son muy fácil que se puedan modificar. Y los factores exógenos es todo lo que se pueda modificar. ¿Dónde estoy corriendo? ¿Cuánto estoy corriendo? ¿Qué tipo de calzado estoy utilizando? Entonces, en medida posible que empecemos a profundizar en estos factores con nuestros deportistas, podemos llegar incluso a una parte preventiva. Yo siempre les digo a mis pacientes, se vale llegar con otra lesión, pero no con la misma, porque esa ya la rehabilité. Y estoy metiendo la parte preventiva. Bien. Y bueno, las etapas del dolor. Como buen mexicano, vamos hasta que ya no podemos, y es algo que tenemos que cambiar. Es cierto que va a costar trabajo porque es la concientización del paciente, de intervenir luego, de acudir con su fisioterapeuta, de acudir con su médico cuando algo sienten que no está bien. ¿Por qué hay dolor en el cuerpo? Es un signo de alarma. ¿Y por qué lo ignoramos? Bien, no hay que ignorarlo. Si cuando nos vamos a despertar, suena la alarma, sabes que tienes que despertar porque tienes que ir a trabajar. Hay algunos que lo pausan o ponen como 10 alarmas. Así pasa igual en la fisioterapia. Llegan cuando ya pasaron las 10 alarmas y ya de plano ya no hay un tratamiento que sea tan fácil de llevar. Bien, entonces las etapas del dolor se van a dividir en 4. Que se menciona, etapa 1 del dolor es cuando el paciente tiene dolor solamente al final del entrenamiento o de la práctica deportiva. Pudo hacer todo su entrenamiento normal, su desempeño fue bueno, pero al final, típico cuando dicen que ya se enfriaron, empieza el dolor. Ahí ya tienes la primera alarma. Entonces, a la primera alarma deberíamos atenderla. Bien, la etapa 2 del dolor dice que ya empieza a haber dolor durante el entrenamiento, pero sigue rindiendo bien. Su capacidad fisiológica aguantó todo el entrenamiento sin mermar en su desempeño. Pero ahí va, segunda alarma. Bien, etapa 3 del dolor. Ahora sí, ya empezó a afectar el rendimiento deportivo de este paciente. Alarma 3. Alarma 4, ya le duele en todo momento, incluso en el reposo. Entonces, no es posible que los pacientes lleguen tan tarde. Bien, y es también una desinformación, entonces una falta, y también es algo que como fisioterapeutas nos debe importar mucho. Bien, con la parte de concientización, la parte de guiar al deportista, es una parte importante. Bien, seguimos adelante entonces. Entonces, para abordar un tratamiento, cualquier tratamiento que sea de fisioterapia, vamos a manejar y se va a dividir por etapas, porque la antigua bibliografía decía que si no trabajas dolor e inflamación, no puedes trabajarle fuerza, no puedes trabajarle movilidad, no puedes trabajarle propiocepción, sino que te tienes que ir por pasos. Bien, entonces, ¿qué pasaba antes? Daban un tratamiento de 10 sesiones y las 10 sesiones daban el mismo tratamiento. No se puede dar el mismo tratamiento porque la lesión evoluciona y evoluciona mejora. Bien, si evoluciona, empeora, pues hay que hacer otro equipo multidisciplinario y saber qué está pasando, ver qué está pasando con el paciente. Bien, entonces, antes se creía eso, 10 sesiones lo mismo, y hoy en día hay muchos lugares donde todavía lo hacen. Entonces,
No podemos hacer eso. La lesión evoluciona. La evolución natural de la enfermedad, aunque no hagamos ningún tratamiento, evoluciona. Nuestro cuerpo es tan sabio que se empieza a recuperar. Pero que es importante nosotros saber guiar esa recuperación para que no incida nuevamente en la lesión. ¿Ok? Entonces, dolor, si fuera cualquier otro tipo de lesión, tal vez de no un ámbito deportivo directamente, cualquier otra lesión, pues se trabaja dolor e inflamación. Se controla para empezar a poder hacer una movilidad de articulaciones, aumentar rangos de movimiento, ¿ok? Trabajar con la parte de fuerza. Ok, tal vez hay una restricción de movimiento y necesito mantener la fuerza, pues bueno, tal vez voy a empezar con ejercicios isométricos o algo que no me haga un desplazamiento articular que me pueda comprometer la articulación. Y esto se da más en quirúrgicos, ¿bien? Sobre todo cuando están inmovilizados. Ok, esta articulación la tienes inmovilizada, tal vez rodilla, pero ¿qué pasa con tobillo y cadera? Esas no están inmovilizadas, hay que trabajarlas, es decir, hay que dar también tratamientos globales, no solamente centrarnos en donde está específicamente la lesión. Bien, la parte propioceptiva, es decir, que es como la cereza del pastel para las últimas fases de tu tratamiento en fisioterapia. Entonces, es la parte adaptativa, es la sensibilidad profunda que tenemos en el sistema musculoesquelético. Entonces, ¿qué pasa? Ok, tal vez sí, si tiene otra lesión y soy de otra especialidad, me puedo ir sin problema, evolucionando mi tratamiento conforme va evolucionando la lesión. Pero ¿qué pasa en fisiodeportiva? Tengo que trabajar todo eso al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque tal vez nada más alcanzo a darle 5 sesiones a mi paciente, espaciadas, de un día sí, un día no, o tal vez 2 veces por semana, o tal vez 3 veces por semana, pero no puedo darle un tratamiento diario, que el cuerpo no va a alcanzar a asimilarlo, que no va a alcanzar a recuperarlo cuando yo ya estoy haciendo otra cosa. Bien, entonces, no van a ser las 10 sesiones de mi paciente y en la 10ª sesión le voy a seguir trabajando inflamación o dolor, porque tal vez ya no lo haya, pero sí haya una debilidad. Bien, es por eso que en fisioterapia deportiva el abordaje oportuno es, sobre todo cuando estamos en contra del tiempo, es decir, que tiene alguna competencia nuestro deportista o que necesitamos sacarlo lo más antes posible, pues tenemos que trabajar todo. Tenemos que trabajar el dolor, tenemos que trabajar la inflamación, tenemos que trabajar la movilidad, tenemos que trabajar la fuerza y tenemos que trabajar la parte propioceptiva. Pero bueno, tal vez mi paciente no puede apoyar. ¿Cómo voy a trabajar propiocepción si el paciente no puede estar de pie? Pues voy a trabajar propiocepción indirecta, es decir, de sensibilización de la planta del pie, textura, es decir, algo que le cree una información a mi paciente para poder trabajarle esta parte, aunque sea su primera sesión, ¿vale? Entonces, se dan cuenta de la diferencia entre el abordaje de un paciente deportivo y tal vez de un paciente de fisioterapia general, que aquí tenemos que trabajarle todo en conjunto, pero también saber cómo trabajarlo. Ok, si no podemos hacer un desplazamiento articular, pues yo ya le estoy poniendo, en vez de isotónicos, yo le estoy poniendo isométricos. Okay, yo le estoy trabajando propiocepción indirecta, tal vez en camilla, con una pelota, haciendo presiones mínimas, es decir, no estando completamente en bipedestación, o hago apoyos semidirectos, que mi paciente esté sentado para posterior poderlo tener en bipedestación cuando los tiempos lo permitan, ¿vale? Entonces, es muy importante evolucionar tu tratamiento conforme va evolucionando la lesión. Siempre el tratamiento de fisioterapia va a ser cambiante. Y bueno, hay una frase que a mí en lo personal me gusta mucho y lo llevo diario al ámbito profesional, que dice que el movimiento es vida y el reposo absoluto es la muerte. No podemos reposar, ¿bien? Entonces, pacientes posquirúrgicos, antiguamente se creía que tenías que reposar, pero no se puede reposar. Tienes que mantenerlo activo para que este paciente se pueda recuperar muchísimo mejor. Así haya sido una cirugía, tal vez que no tenga que ver con músculo esquelético, tal vez visceral, de igual manera el movimiento del intestino es vida. Un bloqueo intestinal también puede repercutir y llevar muchos problemas a nuestros pacientes. Bien, entonces los invito, los exhorto de verdad a los que tengan pacientes deportivos, siempre guiarlos, orientarlos, la parte preventiva y la parte recuperativa, saber cómo poder intervenirlos y entre sea más pronto,
mejor, va a tener mejores resultados este paciente en cuanto a sus resultados. Y pues bueno, quiero agradecer el espacio, les dejo también mis redes sociales, me pueden encontrar en Facebook como Avanza Fisioterapia MX y Avanza Edu, y en Instagram @Avanza Fisioterapia y @Avanza_Edu. Y vamos a ir ahorita con la sección de preguntas. Entonces, aquí hay una pregunta que dice, ¿es recomendable descansar del entrenamiento después de una lesión? Y la pregunta Luis. Es importante saber, hay que tener en cuenta varias cosas. ¿Qué tipo de lesión es? Y yo siempre le digo, te lesionaste una articulación, más no todo el cuerpo. Entonces, tal vez podamos pausar esa articulación que tiene daño, pero todo lo demás tenemos que activarlo. Es un paciente deportista que no podemos pausarlo, no podemos pararlo. Respecto a las etapas del dolor, ¿son indicativos de algún proceso fisiológico en específico que está cursando? Pues realmente las etapas del dolor te va a indicar en qué etapa de cronicidad te va a llegar este paciente. Porque por lo regular, ¿qué etapa de cronicidad va a tener este paciente y qué etapa de magnitud de lesión va a tener este paciente? Es importante saber la escala de EVA, en la escala visual análoga es importante saber en qué nivel está, pero también saber en qué etapa del dolor está, porque vamos a saber cómo podemos también darle una intervención oportuna. ¿Hay alguna forma de saber el riesgo de sufrir una lesión? Sí, Eduardo, es una pregunta que hace Eduardo. Sí. ¿Y saben cómo? Sabiendo qué entrenamiento está haciendo nuestro deportista, cómo lo está haciendo, en dónde lo está haciendo, incluso en qué horario lo está haciendo y qué tipo de entrenamiento está teniendo, cuántas cargas está teniendo, si está teniendo sus días de descanso. Entonces sí es muy fácil predecir si es un paciente que se va a lesionar o no. Es por eso que yo siempre, en todos los pacientes deportivos, les explico que es obligatorio que vayan a su masaje deportivo de descarga, porque es la única manera también en la que nosotros, con nuestras manos, vamos a sentir en qué estado está la musculatura y si es importante intervenirla. Ya hay otra pregunta que dice, ¿ya una vez rehabilitado el deportista puede alcanzar la misma la respuesta muscular que tenía antes de su lesión? Esa es la pregunta César. Sí se puede, incluso postquirúrgico puede llegar al mismo nivel que tenía de repetición muscular o de repetición de fuerza que tenía, sí se puede lograr. En lesiones de tercer grado o graves, ¿qué tan buena es la inmovilización? Hoy en día ya los traumatólogos, ya los médicos del deporte están considerando la inmovilización completa en menor rango y muchas veces también lo que hacen es que ya no hacen inmovilizaciones absolutas, sino que ya empiezan a disminuir el rango de movimiento, más no inmovilizarlo por completo. Entonces no se recomienda, ya la evidencia científica dice que 0 inmovilizaciones. Bueno, voy a retomar un poquito esta pregunta. Obviamente, si es en caso de una fractura o un postquirúrgico o alguna fractura expuesta, claro que sí va a necesitar otro tipo de intervención. Pero de igual manera, podemos trabajarle e intervenir oportunamente para evitar tanta atrofia muscular. Hay otra pregunta que dice, ¿en qué momento es ideal iniciar con ejercicios de propiocepción? A la primera sesión, Alejandro. Es importante meterlos. Ok, tu paciente no puede apoyar, tu paciente recién tuvo una cirugía, el médico te dio indicaciones de que no se pare después de los 21 días, entonces tú ya estás trabajando propiocepción inmediatamente. No directos, vas a trabajar de forma indirecta. Es decir, el paciente acostado, vas a empezar a que deslice la planta de sus pies por la camilla, ponerle algunas texturas, algunas semillas, empezar a que presione una pelota. Entonces, si te das cuenta, estás trabajando toda la parte propioceptiva sin la carga máxima de esfuerzo en el paciente. Y bien, ya para concluir, vamos con la última pregunta. Dice, si se interviene en la etapa 1 de dolor, ¿es posible que la lesión no evolucione aun cuando existe ya un factor que la lesiona? Siempre trabajar de manera oportuna, ¿qué vas a hacer? Que esta lesión no evolucione a peor.
Bien, lo que vas a hacer es que vas a cortar el círculo vicioso de que esta lesión se transforme y realmente pueda llegar a evolucionar a una lesión grave. Entonces, ahí estás interviniendo. Y dices, es que tal vez el proceso inflamatorio no concluyó, pues porque no va a haber lesión. La vamos a evitar, ¿vale? Bien, pues les agradezco mucho el espacio, agradezco a la Universidad de Cuauhtémoc por la atenta invitación. Me despido, por favor síganme en nuestras redes sociales y pues nada, que tengan muy bonito y les agradezco el tiempo.